partir de mediados del siglo XV se produjo en Europa un proceso de gran concentración de poder político en torno a la figura de los reyes o príncipes. Esta organización política de las monarquías europeas corresponde a un modelo de Estado nuevo, el Estado moderno, distinto de la fragmentación del poder que había sido característica en el feudalismo, donde cada señor gobernaba su territorio. En este contexto hablaremos de la creación de monarquías autoritarias, las cuales se apoyaron en una serie de elementos comunes que vamos a repasar. El primero de ellos, el dominio de un gran territorio unificado y el sometimiento de la nobleza feudal. Durante una buena parte de la Edad Media, la nobleza era la verdadera dueña del poder, ya que los señores tenían poder judicial sobre sus territorios y poseían ejércitos propios que prestaban al monarca, a cambio de recibir territorios nuevos sobre los que gobernar. Los monarcas van a ir disminuyendo este poder de la nobleza a través de distintos medios, como introducir en los consejos reales letrados procedentes de la burguesía en lugar de miembros de la nobleza, crear ejércitos reales profesionales o favorecer la emancipación de las ciudades del dominio señorial, acogiéndolas bajo jurisdicción real y otorgándoles diversos privilegios. A pesar de todo, la nobleza va a continuar siendo el principal estamento privilegiado y va a poseer privilegios económicos, jurídicos, honoríficos, teniendo en definitivas cuentas un elevado poder económico que estaba fundamentado sobre todo en la propiedad de la tierra. En segundo lugar, hablaremos de la creación de ejércitos permanentes con soldados profesionales. En la Edad Moderna se va a producir una enorme evolución del ejército, destacando su profesionalización, es decir, soldados pagados, su carácter permanente, desarrollo de nuevas técnicas y estrategias militares, el empleo de nuevos tipos de armamento, armas de fuego, artillería, etc. Los monarcas van a tender a crear este modelo de ejército sin vínculos feudales y con obediencia directa al soberano, como un medio para reforzar su poder y autoridad sobre la nobleza, y también para afirmar y extender su poder en el escenario internacional. En tercer lugar, hablaremos de la administración de justicia vinculada a la figura del monarca. Aunque no se va a suprimir la capacidad judicial de los señores, se va a manifestar sobre ella la superioridad de la justicia real. Se va a vincular la administración de justicia a la figura del monarca, tratando de que fuese única, uniforme y universal. Por una parte hablaremos de un proceso de unificación de leyes para todo el territorio que va a llevar a la creación de recopilaciones jurídicas en las que se trata de ordenar la gran cantidad de leyes que se habían ido acumulando a lo largo de los años. Y por otra, se van a impulsar los tribunales reales y se va a producir un despliegue a nivel local de comisarios regios con atribuciones judiciales delegadas, por supuesto, por el monarca. En cuarto lugar, hablaremos de la creación de una administración muy organizada con funcionarios que trabajaban para los reyes. Como la administración de las monarquías se va haciendo cada vez más y más compleja, en los consejos reales se va dando un proceso de especialización, creándose subdivisiones para hacerse cargo de cuestiones judiciales, financieras, militares, económicas, religiosas y así lo largo, etc. Esta complejidad dará lugar a un mayor desarrollo de la burocracia en las monarquías, creciendo así el número de funcionarios reales, donde nos encontramos consejeros, secretarios, recaudadores de impuestos, etc. En quinto lugar, hablaremos de la recaudación de impuestos como una importante fuente de ingresos para la monarquía. El desarrollo de la administración, del que hemos hablado, el crecimiento de la corte, la creación de ejércitos permanentes van a suponer enormes gastos para los estados y van a requerir de un sistema permanente de ingresos para poder hacerles frente. Sin embargo, los sistemas financieros presentaban limitaciones como los privilegios fiscales que tenía la nobleza y el clero, el escaso desarrollo de la burocracia de cara a la recaudación de estos impuestos, los distintos sistemas fiscales en los distintos territorios o provincias gobernadas por el rey, pero a pesar de ello, los monarcas van a ampliar su capacidad de recaudación, estableciendo, por ejemplo, nuevos impuestos sobre el consumo o sobre las actividades económicas más destacadas. En último lugar, hablaremos de la creación de la diplomacia como un instrumento esencial para las relaciones internacionales. La existencia de numerosos estados va a exigir nuevos medios para atender las nuevas necesidades de mantener relaciones dentro de un plano internacional, juegos de alianzas, enlaces matrimoniales, etc. Este sistema diplomático se va a articular en torno a la creación de embajadas de carácter permanente y se va a convertir en un importante canal de información, en un instrumento para llevar a cabo las negociaciones entre las distintas monarquías, así como a la hora de plantear y desarrollar los conflictos bélicos. Entre los ejemplos de esta construcción de los estados modernos, de esta concentración del poder, de estas monarquías autoritarias, hemos de señalar los casos de Portugal, con Juan I, primer representante de la dinastía de Avis, que va a dar lugar a la primera nación-estado en definirse en la Europa occidental de la época.
En Inglaterra hablaremos de Enrique VIII, con la dinastía Tudor, que había conseguido asentar su poder tras la Guerra Civil de las Dos Rosas. En Francia hablaremos de Francisco I, de la dinastía de Valois, la cual había conseguido recomponer el poder real sobre un conjunto de territorios dispares y con fronteras poco precisas. Y por último, en los reinos hispánicos hablaremos del caso de los reyes católicos, Isabel y Fernando, cuyo matrimonio significó la unión dinástica de los reinos de Castilla y Aragón. Es un tema del que hablaremos en un vídeo posterior, además. En resumen, en este vídeo hemos hablado a grandes rasgos del nacimiento de los estados modernos dirigidos por monarquías autoritarias. En ellas, los monarcas se fueron haciendo con el poder dentro de sus dominios apoyándose en una serie de elementos comunes. El dominio de un gran territorio unificado y el sometimiento de la nobleza feudal, la creación de un ejército profesional permanente, el desarrollo de tribunales reales y la unificación de las leyes para todo el territorio, la creación de una administración cada vez más compleja y organizada, la recaudación de impuestos como una fuente importante de ingresos y la creación de la diplomacia como instrumento para desarrollar las relaciones internacionales. Y hasta aquí este segundo vídeo del tema dedicado a la Edad Moderna. Espero una vez más que te haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Un saludo.